hermano a través de correo electrónico me pregunta si es que existen argumentos para encontrar alguna contradicción entre los deportes electrónicos o eSports, ¿no? Como se les conoce no solamente en inglés, sino en español también le llaman eSports, más que deportes electrónicos. Y si es que efectivamente se les puede hacer una comparación desfavorable respecto de otros deportes. Primero vamos a explicar un poco qué cosa es el eSports de los que nos pregunta este hermano. Básicamente eSports son videojuegos que tienen la capacidad de jugarse multitudinariamente si se cuenta con el poder de memoria y de procesamiento en la computadora, en el ordenador, y si es que se cuenta con la adecuada conexión a Internet, ¿no? Esta es una práctica relativamente vieja. Yo recuerdo que cuando practicaba algunos juegos por video, algunos videojuegos de estrategia y de combate, los he jugado en línea y he competido en línea. Lo que ha sucedido es que estos videojuegos se han convertido en más sofisticados y hay algunos juegos en particular que han sido diseñados para ser jugados masivamente, es decir, a través de Internet, gracias a la mejora de las conexiones de Internet y gracias a la mejora de la capacidad de los procesadores en los ordenadores, en las computadoras, para manejar imágenes, audio, movimiento, etcétera. Ahora se han convertido en un deporte, en una especie de deporte donde es posible competir con eliminatorias, con rondas previas, como si fuera un mundial de fútbol, ¿no? Con rondas de eliminación, con apuestas. Existen muchas apuestas, especialmente hay un gran evento anual de eSports en Seattle, en los Estados Unidos, ¿no? Transmitido con pantallas gigantes donde existen muchos espectadores, porque existe, como no existía antes, el modo espectador ahora para que mucha gente mire esto, y en consecuencia estos videojuegos que se juegan masivamente y que no son ninguna novedad, se han organizado mejor, han establecido cuáles son los juegos para jugar a este nivel y le han puesto el nombre de eSports, un nombre que no merece, un nombre porque no es deporte, simplemente no es deporte, es videojuego, ¿no? Y siempre ha sido claro la diferencia entre el videojuego y el deporte. Este amigo que me pregunta me dice: Alejandro, a veces critican el costo del videojuego y el costo de los procesadores que se necesitan para poder cumplir con los requisitos. No basta un ordenador o una computadora cualquiera, se necesitan computadoras costosas donde hay que comprar las partes y armarlas, o aún más caro todavía, comprar computadoras que ya vienen prehechas para estos eSports o estas competiciones de videojuegos, ¿no? Y dice: pero yo veo que, por ejemplo, un futbolista también tiene que comprarse zapatos especiales y una camiseta especial, y también tiene que comprarse un balón, y todo eso también cuesta dinero. En consecuencia, el argumento del dinero no es un argumento que me convence. Bueno, en primer lugar, nunca va a ser un argumento importante el argumento del dinero. Va a ser un argumento, pero no es un argumento importante. Ahora, hay una diferencia abismal en términos de dinero, y esto demuestra que el hermano que está tratando de justificar los eSports está, de alguna manera, tratando de encontrar razones para reforzar los eSports cuando no existen. No existen esas razones. Y aquí no estoy utilizando ningún argumento de fe, estoy utilizando simplemente un argumento de sentido común. ¿Por qué? Porque los católicos nos guiamos por la ley natural. Cuando nosotros tomamos decisiones en cosas sencillas de sentido común, utilizamos la ley natural, siempre guiados por el principio sobrenatural de qué es lo mejor y qué es lo que me va a ayudar a santificar.
Mientras que cada jugador de eSports necesita tener un ordenador, una computadora costosísima, como hemos señalado, eso no sucede con cada jugador de fútbol. O solamente estamos hablando de jugadores de fútbol que juegan en ligas, etcétera, pero de otra forma, un par de tenis o de zapatillas deportivas y el mínimo de ropa entre una camiseta y un pantalón corto es suficiente para jugar al fútbol. Así juega la mayoría de personas y por eso que es un juego popular y por eso es que puedo asegurar que millones de personas que juegan el fútbol no pueden jugar eSports porque no lo pueden financiar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del argumento financiero no es lo mismo, hay una cierta mentira ahí. Pero el tema es el siguiente, el tema está en el error de asumir del inicio, donde el hermano me dice, he visto que se trata efectivamente de lo mismo que un deporte, porque tiene torneos, tiene competencias, hay competitividad, hay equipos, hay rondas, hay ganadores, hay trofeos. Ninguna de esas cosas, hermano, hacen que un deporte sea un deporte. Ninguna de esas cosas. Existen trofeos, rondas, etcétera, para jugar póker o para jugar blackjack. Existen competencias mundiales. Y ninguno de esas son considerados un deporte. Entonces, eSports es un nombre engañoso y comercial para hacer creer que el simple y vulgar videojuego es un deporte y está a la altura de un deporte. ¿Cuánta energía física, cuánto ejercicio de coordinación, cuántas calorías quemas jugando un videojuego? Comparado a cuántas calorías consumes cuando los videojuegos normalmente van acompañados de el consumo mecánico de gran cantidad de comida chatarra, ¿no? Entonces tú puedes decir, tú no lo haces, pero sí admitirás que la mayoría lo hace, ¿no? Entonces, el videojuego no es malo en sí mismo, pero hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando lo enjuiciamos y lo comparamos con el resto de los deportes. En primer lugar, a diferencia de los deportes, el videojuego es cerebralmente adictivo, eso está comprobado. Y hay personas que hasta han matado niños porque los han interrumpido jugando los videojuegos. Entonces sabemos que ese es un caso psicopático extremo, pero revela a los extremos a los que se puede llegar en los videojuegos. La malformación del cerebro, la transformación de conexiones intracerebrales, es algo que está científicamente comprobado en el caso de los videojuegos, sobre todo cuando para poder jugar a nivel competitivo hay que dedicarle tantas horas a jugar como para ser auténticamente competitivo. Entonces el número de horas son horas además que no cuentan como algo beneficioso para la salud. Jugar un videojuego puede ser entretenido, pero jugar para ese nivel de participación es un consumo de tiempo en algo que no tiene ninguna contraparte beneficiosa para la persona, a diferencia de cualquier deporte. Y ahí viene el segundo argumento. El videojuego no genera ningún efecto beneficioso en la persona. No solamente genera efectos negativos como son la adicción y la deformación cerebral en las conexiones cerebrales, sino que no tiene los beneficios del deporte. Una persona que sale a jugar no solamente se airea, se beneficia del aire libre o de un ámbito común, sino que juega con otros, socializa, a diferencia de los juegos multitudinarios donde la socialización es mínima, socializa, realiza ejercicios físicos, pierde peso, gana agilidad y todos los efectos que vienen con los deportes. Entonces, llamarle a los videojuegos a nivel competitivo
que siempre han existido, solo que ahora se han organizado mejor. eSports es un nombre absolutamente criticable y un nombre definitivamente conductor a la confusión, porque no tiene nada de deporte, absolutamente nada de deporte. Es como si yo a un videojuego de santos que se pelean con otros santos o que compiten con otros santos o que compiten contra los demonios, es decir, que tiene una temática católica o cristiana por ahí, pero que sigue siendo un videojuego, yo le llamara e-prayer, ¿no? Oración electrónica. No tiene nada de oración. Simplemente le estoy poniendo un nombre y ese nombre es un nombre orientado a producir confusión. Un videojuego es un videojuego, un deporte es un deporte. No hay punto de conexión entre uno y otro. Podré jugar juegos como FIFA, ¿no? Donde se remeda un deporte. Pero yo puedo ser la persona más incompetente del mundo jugando fútbol y ser un excelente jugador en FIFA y eso no me va a hacer un deportista. No me convierte en un deportista. Entonces es importante considerar que si te gusta jugar un videojuego, juégalo con moderación. Asegúrate que la temática no es cuestionable moralmente, juégalo con límites de tiempo, pero sobre todo ten en cuenta que no tiene nada que ver con el deporte y que es necesario y bueno para tu salud, especialmente si eres joven, que hagas deporte, porque los eSports no tienen nada de deporte y no te van a favorecer en la salud de ninguna forma. Que tengas un buen día.